Hola comunidad 100% fiscal, hoy platicaremos de recurso de revocación fiscal, cuándo utilizarlo y cómo promoverlo. Bienvenidos. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un tema muy interesante en materia de la relación que existe entre el contribuyente y la autoridad fiscal, y es el medio de defensa que tiene el contribuyente con la autoridad fiscal. Hay muchas formas de defensa de la autoridad fiscal con la autoridad, pero esta plática de hoy la presentamos en razón de que muchos de nuestros amigos que forman parte de la comunidad 100% fiscal, nos han preguntado: oye Raúl, ¿y cómo me defiendo con la autoridad? He escuchado que me puedo acercar a la propia autoridad para lograr algún acuerdo, o cuál es mi primer acercamiento con la autoridad para llevar a cabo ese procedimiento. Entonces, yo sé que hay muchos compañeros abogados que nos acompañan, pero más que centrar la exposición, la plática en argumentos eminentemente jurídicos o en un lenguaje muy técnico, lo que buscaban nuestros amigos que participan en esta plática es que busquemos un lenguaje un poco más sencillo para los compañeros o asociados o miembros de la comunidad que no son abogados. De todos modos, con los abogados vamos a tener una interrelación muy fuerte porque vamos a platicar de cuestiones prácticas que ustedes conocen, ¿sí? Entonces, en primer lugar, pues habla su servidor Raúl Dávila. Tenemos experiencia en esta materia y llevamos la parte operativa de las empresas, pero también llevamos la parte de la defensa, la parte administrativa que ustedes conocen, esa es la parte administrativa, la parte jurisdiccional ante tribunales y también la parte judicial cuando nos encontramos en otra situación. Pero entonces, este es el motivo de la plática. Entonces nos preguntan: ¿qué es el recurso de revocación? ¿Cómo lo utilizo? ¿Cuándo lo promuevo? ¿Qué es lo que debo de cumplir? Adelante, por favor. Y bienvenidos. Les comento que vamos a compartir el material a través del chat. Aquí en el chat va a empezar a aparecer el material para que comiencen ustedes a descargarlo. Los compañeros que tengan algún problema para descargarlo, nuestros invitados, pueden enviarnos un correo o un mensaje a través del WhatsApp de la comunidad o a través de Telegram, y con mucho gusto les enviamos el material a través de correo electrónico, ¿sí? Ahora, que tenemos alguna situación. Ya saben, aquí en la comunidad tenemos información, capacitación en materia del tribunal, situaciones en materia de IMSS, Infonavit, incluso situaciones en materia de medios de defensa en materia de comercio exterior, Infonavit, y les compartimos a través de los grupos informaciones sobre tesis, cursos, videos en nuestros canales de comunicación a través de las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Adelante, por favor. Bueno, al final del curso vamos a obsequiar también a todos los compañeros que gusten, se anotan, mandan un mensaje por WhatsApp, y si tienen alguna duda de algún asunto que tenga que ver en algún medio de defensa, ya sea que lo hagamos a través del recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo, el amparo directo, indirecto, incluso de otra naturaleza, pues estamos para servirles. Adelante, por favor. ¿Sí? Hoy me acompaña a su servidor Raúl Dávila, me acompaña la licenciada Jessica Edith Romero Pérez. Ella es especialista en materia de defensa fiscal en estas instancias. El licenciado Arturo Manuel Cruz Cornejo, también es abogado con muchos años de experiencia en el despacho, y la licenciada Estefanía Andrea Rivas Salgado, con el cual estaremos comentando los puntos importantes de este medio. ¿Sí? Adelante, por favor. Bueno, entonces vamos a iniciar con lo que es el concepto con lo que es el recurso de revocación fiscal, cómo utilizarlo y cómo promoverlo. Proponemos un medio de trabajo que nos ha funcionado a todos los que nos acompañan. Vamos mandando nuestras preguntitas por el chat, y al final, los vamos contestando durante el transcurso de la plática si la pregunta va embonando la situación. Y si no, ya saben, a todos los que nos acompañan, al final tenemos una sesión de preguntas y respuestas. ¿Sale? Muy bien. Pues muchas gracias. Adelante, por favor. ¿Sí?
lo primero que vamos a ubicar en esta plática para darle un orden metodológico, vamos a ubicar qué es el recurso de revocación, cuándo procede a utilizarlo y cómo se presenta. Ante qué instancias lo tengo que presentar, ¿no? Y también explicarles a todos los que nos acompañan que este medio de defensa está todavía en el ámbito administrativo con la propia autoridad y hay un recurso de revocación con el SAT que tiene sus reglas. Hay otro recurso diferente que lo promovemos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. A ese recurso le denominamos recurso de inconformidad, que es diferente al recurso de revocación, pero al final de cuentas lleva la misma esencia, es ante la misma autoridad. Y también tenemos un recurso de inconformidad ante el Infonavit. También plantearemos, les daremos a conocer, porque es lo que buscaban nuestros amigos, que me dijeran, oye Raúl, ¿qué puedo combatir en este recurso? ¿Sí? ¿Para qué me sirve? Y también hay recurso, un denominado recurso de inconformidad en materia de comercio exterior. También vamos a platicar de ese esquema. ¿Sí? Vamos a platicar también qué requisitos debo de cumplir para promover el recurso. ¿Sí? O qué debo de integrar, la liquidación, la determinante que me dio la autoridad, qué documentos debo de aportar y en qué casos puedo promover este recurso. Porque a mí como contribuyente, pues me interesa saber cómo me voy a defender, porque muchas veces mi abogado me va a decir directamente, sabes que vete directamente al tribunal y a lo mejor la instancia en este momento puede ser recurso de inconformidad o recurso de revocación. También los plazos para interponerlo, porque los plazos en cada instancia son diferentes. En algunos casos tenemos 30 días, en otros casos tenemos 15 días, y aunque no lo crean todavía en este momento, el Infonavit diferencia al patrón del trabajador y le da diferentes plazos para presentarlo. Hay inequidad, quién sabe si hay inequidad, pero el hecho es que la autoridad sigue promoviendo este tipo de situaciones, ¿no? ¿Cuándo no proceden? Oye, ¿sabes qué? No procede el recurso de revocación, pero yo te puedo decir que hay otra instancia que puedes aplicar. Incluso fíjense que es muy interesante que en Infonavit existe un recurso que está escondido entre la norma, que es como un recurso de queja contra el recurso de inconformidad. Ahí lo tenemos ahí escondido, pero ni siquiera está en el reglamento, está en reglas generales que tiene el instituto. ¿Sí? ¿Qué pruebas debo de aportar? Agravios, las pruebas es lo fundamental en un recurso, y los abogados, digo, estoy buscando un lenguaje que no sea tan técnico. Para los abogados lo más importante es que lo que yo voy a demostrar esté acompañado de las pruebas. Entonces vamos a platicar de cómo formular esas pruebas, cómo conseguir esas pruebas. Oye, yo no tengo esa prueba, Raúl, yo no tengo esa prueba, pero yo sé que la autoridad tiene copia de esa prueba, o la persona que me prestó el servicio tiene esa prueba y no la puede aportar. Le vamos a decir cómo llegar a conseguir esas pruebas, ¿no? Y luego los agravios. O sea, los agravios vamos a decir como concepto general. ¿Cuáles son los argumentos con los cuales yo le voy a demostrar a la autoridad que lo que le estoy diciendo es real? ¿Cómo le puedo demostrar que yo no le tengo un crédito? ¿O cómo le voy a demostrar que una solicitud de devolución de impuesto a mi favor, cómo le demuestro a la autoridad que efectivamente no me lo ha regresado y que yo tengo las pruebas de que no es así? ¿Sí? Ahora, ¿qué pruebas voy a presentar? ¿No? Pues vamos a platicar de eso. También vamos a platicar cuando presento una prueba pericial. Y fíjense que aquí es algo muy interesante. Muchas veces me he encontrado a mis propios compañeros abogados que me dicen que tengo una prueba pericial. De entrada les digo que no hay pruebas periciales. ¿Sí? Las pruebas periciales son en realidad periciales, porque es un análisis de muchas pruebas que ya están adentro. En realidad, no hay una nueva prueba pericial. Lo que hay es una pericial que analiza pruebas que ya están dentro del expediente o pruebas adicionales. ¿No? Porque hay incluso tesis que tiran la prueba, la instancia como prueba pericial, porque en realidad no es una nueva prueba, o la autoridad no la desecha.
Sí, espérate, vamos a ver con qué elementos la vamos a prensar. Ahí vamos a platicar también de nuestros compañeros expertos que tienen una capacidad técnica y vamos a ver qué características debe tener ese perito, porque la pericial es un perito especializado que me va a demostrar mi capacidad, con su capacidad técnica, lo que yo le quiero demostrar. ¿Sí? También vamos a platicar de qué resoluciones vamos a obtener derivado de la presentación del recurso. ¿Qué pruebas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Voy a obtener una sentencia, una resolución? ¿Qué voy a obtener a partir de ese recurso? ¿Sí? Y vamos a diferenciar el recurso de revocación, que es el recurso normal, que ahora en materia fiscal, hablando de materia fiscal, de impuesto, hay también otra figura que es el recurso de revocación exclusivo de fondo, que lo vamos a atender en menos tiempo y no vamos a combatir cuestiones de forma, sino de fondo, directamente al asunto fiscal. No vamos a combatir que si el domicilio estaba mal hecho, que las hojas no estaban correctas, sino directamente, a ver, el cálculo del impuesto fue de esta forma y está mal calculado. Por lo tanto, lo puedo resolver más rápido y también vamos a conocer en este tipo de recurso si efectivamente yo puedo tener una especie de juicio oral con la autoridad. También voy a ver si mi perito va a ser confrontado con la misma autoridad para que haga aclaración de lo que queremos aportarle a la autoridad. Es muy interesante esto porque, a diferencia que en el juicio de nulidad, en el juicio oral, hay un juez, hay un magistrado que va a ser la autoridad y tenemos al contribuyente y a la autoridad, que el tribunal se convierte en un juez. Aquí, en este tipo de recurso de revocación, vamos a encontrar que el combate es directo con la misma autoridad y la experiencia ha sido que han sido el desarrollo de estas acciones muy sanas porque la autoridad nos escucha. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo voy a presentar el recurso? Ahora, hay muchas inconstitucionalidades que hemos encontrado en el camino y resulta que ahora solamente lo podemos presentar de forma electrónica. ¿Por qué? Pues a través de buzón tributario y una serie de reglas. Entonces, están dejando de alguna forma, de forma inconstitucional, en el caso fiscal, al contribuyente en forma indefensa. Y la pregunta que todos me hacen: oye, Raúl, ¿qué es un recurso? Y a todos los que nos acompañan, lo más importante del recurso es que el recurso, precisamente la palabra recurso, significa volver a encauzar. Volver a encauzar. ¿Sí? Recursar las cosas al camino que deben de ir. ¿Sí? Recursar significa reorientar. ¿Sí? Por eso la palabra recursar. O sea, vamos a acomodar las cosas para que cuando yo pida la justicia administrativa, esa justicia administrativa, ese punto de vista de la autoridad, esté completamente orientado hacia el objetivo que busco. ¿Sí? Entonces ahí la primera conclusión que tenemos: recursar significa reorientar. ¿Sí? Bueno, por eso hay diferentes recursos. Y también un elemento fundamental en este tipo de acciones jurídicas, administrativas, porque estamos en el terreno administrativo, implica platicar sobre qué recomendaciones les vamos a ir señalando de acuerdo a nuestra experiencia y qué acciones pueden ustedes rescatar para beneficio de su persona como persona física o de su persona como persona moral. Recuerden que tenemos diferentes casos en los cuales usamos el recurso. Inclusive les comento, por ejemplo, en qué momentos en el IMSS puedo llevar a cabo un recurso, con qué tipo de acciones puedo llevar el recurso, o en el Infonavit, con qué puedo combatir con Infonavit. Y también en comercio exterior, ¿qué puedo combatir en materia de comercio exterior? Porque luego nos encontramos con algunas ilegalidades en la materia. Entonces, adelante, por favor. Bueno, yo voy a invitar a mi compañera, mi compañera y amiga en el despacho, a la licenciada Jessica Edith Romero Pérez, y vamos a hablar primero en un marco muy conceptual, que nos platicará Edith. Oye, Edith, ¿para qué es el recurso? ¿Dónde lo podemos utilizar?
en qué casos podemos utilizar y cuáles son las características del recurso para nuestros amigos que nos acompañan. Adelante, por favor, Edith. Muy buenas tardes a todos. Como lo comentó el licenciado Raúl, les vamos a hablar de las características del recurso de revocación, la importancia que tiene este medio de defensa a nivel administrativo para el contribuyente, así como las ventajas que tiene el agotar esta instancia. En un primer momento tenemos que es el medio de defensa a nivel administrativo que todo contribuyente tiene. Se puede o no se puede agotar, va a ser opción del contribuyente, como más adelante lo vamos a comentar. Se va a presentar ante la misma autoridad que emitió el acto que se pretende impugnar a través de este medio de defensa. La finalidad es obtener una revocación del acto, sin embargo, en la mayoría de los casos se confirma el mismo, derivado de que quien resuelve este medio de defensa es la misma autoridad que lo emitió. La que sigue, por favor. En este sentido, tenemos que varios colegas abogados consideran que el recurso de revocación no tiene una finalidad benéfica para el contribuyente. Sin embargo, a nuestra consideración, esta idea es errónea, ya que el recurso de revocación es tiene ciertas ventajas para nosotros como litigantes a fin de obtener un beneficio favorable para el contribuyente. ¿Por qué? Consideramos que este es un medio de defensa muy noble, ya que la magia que tiene este medio de defensa deriva precisamente en que puedes tú aportar medios de prueba adicionales a los que posiblemente tuviste oportunidad de exhibir ante la autoridad durante la auditoría. En el supuesto que fuimos sujetos, fue el contribuyente sujeto a una auditoría. En este caso, como ya sabemos, pues el contribuyente tiene ciertos plazos dentro de la auditoría para exhibir la información y documentación que le requiere la autoridad. Una vez que concluye esta auditoría, pues ya no hay manera de poder demostrarle en ella a la autoridad que no tiene razón. En este sentido, tenemos que una vez que termina la auditoría, sea del tipo que sea, la autoridad nos va a emitir un oficio en el cual nos va a determinar posiblemente un crédito fiscal. Nosotros, en contra de ese crédito fiscal, tenemos la opción de impugnar el mismo a través del recurso de revocación o bien irnos directamente al juicio de nulidad. Sin embargo, creo que aquí es muy importante contar con un buen contador que vaya de la mano con un abogado que tenga experiencia y pericia en resolver este tipo de asuntos. ¿Por qué? Porque justamente si agotamos este medio de defensa, que es opcional, como les comento, podemos aquí agregar las pruebas que no pudimos ofrecer en su momento durante la auditoría. Creo que es una de las ventajas que nos permite este medio de defensa, el cual podemos obtener en su resolución, si bien no una resolución favorable, sí nos vamos a poder, sí desde esta instancia vamos a poder obtener los medios de convicción oportunos e idóneos para que en su momento podamos llegar a un juicio de nulidad, ya con las herramientas necesarias para demostrarle al Tribunal Federal de Justicia Administrativa que el acto impugnado deriva en un acto ilegal. La que sigue, por favor. Sí, yo quisiera hacer comentarios ahí, Edith. Sí. Para nuestros compañeros que nos acompañan. Miren, Edith les comentaba que, por ejemplo, tenemos una auditoría y durante la visita de auditoría muchas veces los tiempos le ganan al contribuyente o le ganan al contador y no podemos aportar una prueba en la auditoría. Entonces, de acuerdo a la norma, cuando nos vamos al juicio de nulidad directo, en el juicio de nulidad ya no podemos aportar pruebas. Solamente va a valorar las pruebas, lo que le decimos valorar las pruebas, la autoridad, las que estén en el expediente. ¿Sí? Esa situación nosotros la llamamos los abogados litis abierta. ¿Sí?
porque hay jurisprudencia que señala que la litis abierta es que solamente la autoridad va a valorar lo que ya está en el expediente. Pero ¿qué pasa cuando usted, contribuyente, no aportó todas esas pruebas? ¿Qué pasa cuando nos faltaba todas esas pruebas, no, Edith? Entonces, muchas veces con tiempo ya se queda desprotegido, se queda en estado de indefensión, porque la autoridad no le va a permitir aportar nuevas pruebas. ¿Cómo es el momento en que lo podemos aportar? Lo que les dice la licenciada Edith, es que las vamos a aportar en el recurso de revocación, ¿sí? Porque el recurso de revocación tiene esa ventaja, se combate con la misma autoridad fiscal. Entonces, como tenemos esa oportunidad, es la oportunidad de aportar nuevas pruebas, no aportar, a lo mejor no nuevas pruebas, pero sí pruebas que en su momento no tuve la oportunidad de aportar, ¿sí? A lo mejor al contador ahí le faltó entregar un CFDI, al contador le faltó entregar un contrato, el contribuyente no tenía el acta constitutiva en ese momento, y ya no la pude aportar, porque si me voy al juicio directo ya perdí toda mi oportunidad. Entonces, la belleza del recurso es que me permite aportar pruebas, ¿sí? Y que van a ser valoradas más adelante. Incluso a lo mejor no son ni valoradas en el recurso, pero es una oportunidad que la autoridad nos permite, ¿no? Entonces, eso es súper importante, ¿no, Edith? Porque si no, muchas veces el contribuyente se queda indefenso, ¿sí? Y puede señalar esa situación, ¿no? Esa es una de las ventajas del recurso. Y ese recurso, esa misma figura la podemos señalar en materia del Instituto Mexicano de Seguro Social, como en el Infonavit, como en comercio exterior, ¿sí? Entonces son los momentos, porque luego nos dicen los abogados y compañeros que no son ávidos en la materia fiscal, sino en otras materias, pues que sabes que pues ya se te fue tu tiempo. O pasa lo contrario, el abogado quiere aportar las pruebas hasta el juicio de nulidad, pues estamos perdidos, porque el momento procesal es en este momento. Entonces, para que los que nos acompañan vayan diciendo, bueno, pues sí, se le fueron las pruebas, aquí las tengo, vamos a buscarlas. Adelante, Edith. ¿Cuáles son, entonces, en ese modelo, cuántos tipos de recurso existen? Y ya habíamos platicado a grandes rasgos, que nos pueden apoyar a los compañeros que nos acompañan y decir, tengo esta oportunidad y esta ventana de oportunidad para mi defensa, ¿no? Ok. Los principales recursos administrativos son los siguientes. El recurso de revocación, previsto en el Código Fiscal de la Federación, a través del cual vas a impugnar actos emitidos por el SAT. Tenemos el recurso de inconformidad, a través del cual podemos impugnar actos emitidos tanto por el IMSS como por el Infonavit. Y tenemos también un recurso administrativo previsto en la Ley del Comercio Exterior, que también se llama recurso de revocación. Es importante señalar desde este momento que el recurso de revocación previsto en el Código Fiscal de la Federación, como el recurso de inconformidad, son opcionales. Así que, ¿esto qué quiere decir? Que el contribuyente los puede o no los puede agotar previo a irse a un juicio de nulidad. Sin embargo, el recurso de revocación previsto en la Ley del Comercio Exterior es necesario agotarlo previo a que el contribuyente acude a impugnar el acto en un juicio de nulidad. Creo que esto es muy importante señalarlo. La que sigue, por favor. Ahora bien, vamos a dar las generalidades del recurso de revocación previsto en el Código Fiscal de la Federación. Tenemos que, como les comenté, es un medio de defensa a nivel administrativo. ¿Por qué? Porque se va a interponer ante la misma autoridad que emitió el acto y va a ser esta quien lo va a resolver. Su regulación está contenida en el Código Fiscal de la Federación. La que sigue, por favor. Y este recurso de revocación se puede interponer en contra de resoluciones definitivas que sean dictadas por autoridades fiscales federales, ya sea que determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos, o bien nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley, o en su caso sean resoluciones definitivas dictadas por las autoridades aduaneras. Aquí hay que hacer mención que la autoridad aduanera y la autoridad en comercio exterior es diferente, ¿sí? Ahora bien,
O bien también va a proceder contra cualquier resolución de carácter definitivo que cause un agravio al particular en materia fiscal, salvo que se trate de respuestas a aclaraciones, resoluciones administrativas de carácter individual favorables al particular, ya que estas únicamente pueden ser modificadas a través de un juicio de nulidad que promoverá la autoridad fiscal, lo que se conoce como el juicio de lesividad. O bien, tampoco se puede promover en contra de resoluciones que recaigan a solicitudes de reducción de multas. La que sigue, por favor. Ahora, también va a proceder este medio de defensa contra actos de autoridades fiscales federales que exijan el pago de créditos fiscales, cuando el contribuyente alegue que este crédito fiscal se ha extinguido o que su monto real es inferior, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora, o se refiere a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación. ¿A cuál indemnización? A cuando el contribuyente paga sus contribuciones a la autoridad fiscal a través de un cheque y este no tiene fondos. En ese caso va a proceder este tipo de indemnización. O bien se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución cuando se considere que el mismo no sea ajustado a la ley, o bien determinen el valor de los bienes embargados. También va a proceder en contra de aquellos actos que afecten el interés jurídico de terceros. Es decir, el recurso de revocación lo puede promover el tercero que sea propietario de bienes embargados, por lo que si se le embarga un bien y no pertenece al contribuyente deudor, por así decirlo, este tercero va a poder promover su recurso de revocación en cualquier tiempo antes de que se finque el remate dentro del procedimiento administrativo de ejecución. Sí, yo quisiera apoyarte ahí, Edith, en eso, porque eso es algo que nos pasa constantemente con los clientes. Sí. Llega el SAT o llega el Instituto Mexicano Social, llega el Infonavit y hacen un embargo a una empresa. Y el embargo, la empresa se encontraba en un domicilio arrendado, ¿sí? Tienes el arrendamiento y entonces la autoridad hace el embargo de la negociación. Nos pasa constantemente, hacen el embargo de la negociación y la autoridad llega y dice, pues voy a embargar todos los bienes, y la autoridad ve el crédito, ¿no? El monto del crédito, dice, pues el monto del crédito es $1 millón, dice, bueno, pues embargo la negociación. Pero a veces los créditos, para los que nos acompañan, son muy grandotes, ¿no? 20 millones de pesos, 50 millones de pesos, 100 millones de pesos. Y la autoridad de una vez embarga, a pesar de que tú le muestres el contrato de arrendamiento, el contrato de comodato, las figuras que le muestres, la autoridad agarra y embarga todo el bien, ¿sí? O embarga las maquinarias que están ahí en el edificio, o vehículos que estaban ahí del vecino o de otro contribuyente, y el SAT agarra y el IMSS agarra parejo, ¿no? Entonces, ahí la defensa del contribuyente, pues el contribuyente va a decir, pues esos bienes no son míos. Entonces, aquí entra el tercero que va a querer destrabar su bien contra el acto de la autoridad. Entonces, aquí también procede el recurso, ¿no, Edith? A diferencia del contribuyente, que él se va a tener que esperar hasta el remate de bienes o a iniciar el procedimiento, porque ahí tenemos que tener bien claro, hay embargo precautorio y embargo por el crédito fiscal ya determinado, ¿no? Pero provisionalmente el tercero, nos pasa muy común a los que nos acompañan, que embargan a un tercero que no tiene nada que ver con el asunto, ¿no? Y provisionalmente pues hay que usar el recurso de revocación de inmediato, ¿no, Edith? Así es, licenciado. Ahora bien, el plazo que tiene el contribuyente para interponer este recurso de revocación es de 30 días, excepto cuando estemos ante actos que consideremos violatorios de los derechos del contribuyente emitidos dentro del procedimiento administrativo de ejecución. Para este caso, el plazo para interponer este recurso van a ser 10 días contados a partir de aquel en que se publique la convocatoria de remate. Esto lo vamos a explicar un poquito mejor más adelante. La que sigue, por favor. Ahora bien, tenemos que
entre otros supuestos contra los cuales se puede promover el recurso de revocación, tenemos las determinaciones de créditos fiscales por diferencia de pago en los impuestos federales. También en contra de la negativa de devolución de saldos a favor, ya sea que la negativa sea total o parcial. También va a proceder en contra de la determinación de multas derivado de incumplimiento de obligaciones fiscales, así como en contra de resoluciones que se dicten dentro de un procedimiento administrativo en materia aduanera o bien dentro de un procedimiento de infracciones en materia aduanera. Estos dos derivan porque, si recuerdan, dentro de la procedencia de este recurso les mencioné que procede en contra de actos de autoridades aduaneras. También va a proceder en contra de embargos de cuentas bancarias, así como contra actos ilegales que se den dentro del procedimiento administrativo de ejecución, entre otras. Esto es nada más por mencionar algunas. La que sigue, por favor. Ahora bien, tenemos que este medio de defensa, como se los comentó al inicio de esta plática el licenciado Raúl, se va a interponer a través del buzón tributario del contribuyente, sea esta persona física o persona moral. No lo vamos a poder ingresar a través del buzón tributario del representante legal. Tiene que ser directamente a través de la persona física, del buzón tributario, ya sea persona física o persona moral. Se va a ingresar directamente a la autoridad de la que se desprende en razón del domicilio del contribuyente, bien directo ante la autoridad que lo emitió o en su caso quien ejecutó el acto impugnado. Aquí es muy importante recalcar que en caso de que el contribuyente lo direccione a una autoridad distinta, no por este hecho se va a tener por no presentado o por desechado. Esta autoridad tiene por mandato de ley la obligación de redireccionarlo a la autoridad correspondiente para que sea esta quien lo resuelva. La que sigue, por favor. Ahora bien, el recurso de inconformidad, como les comenté, procede en contra de actos del IMSS y del Infonavit. Vamos a ver en un primer momento el recurso de inconformidad ante el IMSS. Este es un medio de defensa administrativo también, que pueden promover tanto patrones, sus demás sujetos obligados, los asegurados o sus beneficiarios, y se promueve en contra de actos que emitan los órganos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se encuentra regulado tanto en la Ley del Seguro Social como en el reglamento del recurso de inconformidad. En este reglamento, vamos a encontrar las especialidades, o sea, vamos a encontrar los requisitos específicos que debe de contener este recurso. La que sigue, por favor. Este recurso va a proceder cuando patrones o sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios, consideren impugnable algún acto definitivo emitido por el IMSS, entre los cuales se destacan las cédulas de liquidación de cuotas obrero-patronales, los capitales constitutivos, los recargos, las actualizaciones, los gastos por inscripciones improcedentes, en contra de multas impuestas por el IMSS, o bien en contra de la resolución negativa de devolución de pagos indebidos o en exceso. También algo que es muy común que se impugne a través de este recurso de inconformidad son las rectificaciones de prima que realiza el Instituto Mexicano del Seguro Social. La que sigue, por favor. Ahora bien, el plazo para interponer este recurso son de 15 días hábiles siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación del acto que se pretende impugnar. Se va a dirigir directamente al Consejo Consultivo de la Nacional, ya que este va a ser el órgano encargado de resolver dicho recurso. La que sigue, por favor. Ahora, el recurso de inconformidad. A ver, Edith, si quieres hacemos algunos comentarios para nuestros amigos. Sí. Respecto a los recursos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchos de los que nos acompañan pues tienen empresa, tienen trabajadores, o el trabajador tiene una pensión, y esos recursos son muy comunes en la materia, porque la autoridad del Instituto Mexicano del Seguro Social normalmente nos notifica en forma todavía personal en el domicilio, y muchas veces nuestro compañero que va y notifica, pues en el mismo momento, y esto es algo muy importante, en el mismo día que nos notifica, nos deja el citatorio y debe de pedir la presencia del representante legal, y en muchas ocasiones, pues no está el representante legal,
pero tampoco quiere dejar el citatorio. Entonces el mismo día agarra y nos levanta citatorio y nos deja la notificación fechado y posfechado, ¿sale? Entonces ahí ya tenemos un agravio que puede dar cauce a la nulidad del acto, ¿eh? ¿Por qué? Porque el instituto nos hace esas travesuras. Ahí veo a nuestro amigo Rafa Suárez, todo lo que nos pasa, Rafa, en este sentido, ¿no? Fíjate, entonces ahí tenemos, Rafa, una oportunidad de anular ese acto y tenemos la oportunidad de hacer el pago de forma correcta porque vamos anulando ese acto, ¿no? Podemos de inmediato meter un recurso porque tengo un documento posfechado, ¿no? Pero ahí es de la habilidad de nuestro abogado, de la habilidad del despacho que está trabajando con nosotros para responder. Otra situación que constantemente nos pasa es la negativa de pensiones ya autorizadas, ¿no? Ya llegué a la semana, ya tengo la pensión y la autoridad no la niega. O la otra, ya le demostramos al instituto que llega a cobrarnos un crédito, una determinante de cuotas, cuando nosotros ya lo habíamos pagado. Entonces le mostramos al compañero que viene, mira, pues ya la pagué, y sin embargo el compañero del instituto insiste en que le recibamos el documento. Técnicamente, por criterios internos del propio instituto, ya no debería de ninguna forma dejarnos el documento. Sin embargo, en el momento que no lo deja, tenemos que presentarnos al otro día en la subdelegación y volver a llevar los documentos cuando era muy fácil, que el propio procedimiento les permitía. Claro, también hablemos de forma real. Nosotros hemos tenido casos, y se los digo con toda la pena del mundo, en que el contribuyente le dio el derechohabiente en este caso, le entrega a la autoridad pagos falsos, ¿no? Era muy común. Decía, mira, pues aquí ya lo pagué, y el del seguro, pues decía, el del IMSS decía, pues ya lo pagó, y le pedían una copia, y en algunos casos el instituto dice, pues como ya lo pagó, ya no le dejo nada, ¿no? Pero en algunos casos, si se los digo, se llevaban la copia, y entonces el del instituto mostraba la copia allá, en el instituto, y entonces allí le decían, oye, pues es que aquí no tengo ningún registro, ¿no? Pasaban dos cosas. Uno, depende del banco con el cual paguemos incluso transferencia, el pago puede reflejarse de inmediato, por ejemplo, Inbursa lo refleja de inmediato, pero si ustedes pagan Banamex, dentro de una semana lo va a tener reflejado, ¿no? Entonces el sistema no lo amarra. O la otra, le daban el documento falso al del instituto, el del instituto decía, pues es que yo el contribuyente ya me mostró, el patrón me mostró que había hecho el pago, y resulta que es falso. Entonces regresaba el instituto y le decía, oiga, pues esto que usted me dio es falso. Entonces decía el contribuyente, pues yo no le he dado nada, ¿no? ¿Sí? Por eso los compañeros del instituto también, no es que sean mala onda también en muchos casos. El hecho es que a veces el contribuyente es el que a veces abusa de la jugada. Por eso le dicen, ok, fírmeme aquí, fírmeme el formato que me está entregando, de que usted me lo está entregando, ¿no? Y entonces, pues lógico, ¿qué ha pasado? Hemos tenido que llegar con clientes que nos han llegado, pues hasta el procedimiento penal por falsedad de documentos, ¿sí? Entonces, digamos que ahí hay que tener mucho cuidado en la defensa y en el contribuyente, porque tuvimos un caso en que el contador falsificaba los pagos y hasta le ponía sellitos, ¿no? Y entonces, hasta que llegamos al recurso penal, se tuvo que hacer una serie de periciales. Por eso yo les comentaba, vamos a hacer todos los periciales para que también demostremos que el contribuyente no es culpable, ¿no? Entonces, por eso les queremos platicar algunos ejemplos de lo que hemos pasado. Entonces, sí señalarle, ¿no? Incluso capitales constitutivos, no herida al dato que platica Arturo de esto, de capitales constitutivos, ¿no? Que le demostraron a la autoridad datos que no eran, ¿no? Adelante, Edith, por favor, y agradecemos los comentarios. Ok, ahora tenemos la que sigue, por favor. El recurso de inconformidad ante el Infonavit lo pueden promover las empresas, trabajadores o en su caso los beneficiarios. Se va a interponer en contra de actos derivados de inscripción, derechos a crédito, cuantía de aportaciones y descuentos, sobre cualquier acto que lesione los derechos emitidos
siempre y cuando estos actos sean emitidos por el Infonavit. La regulación de este recurso se encuentra en la ley del Infonavit, así como en el reglamento de la Comisión de Inconformidades del Infonavit. La que sigue, por favor. Encontramos su procedencia en dicho reglamento y aquí vamos a tener que va a proceder en contra de las resoluciones individualizadas del instituto que los trabajadores, sus beneficiarios o bien los patrones estimen lesivos a sus derechos. Sin embargo, es importante considerar que no van a ser, este recurso no va a ser procedente contra las resoluciones de carácter general expedidas por el propio instituto, ya que para ello... Está limpio. Ok, ya Rafa, gracias. Okay, adelante, Edith. Es importante señalar que en contra de las resoluciones de carácter general va a proceder el juicio de amparo, indirecto, ¿sí? La que sigue, por favor. Ahora bien, el plazo para interponer este medio de defensa va a depender de la persona que lo va a promover, ya que tenemos dos términos. El plazo va a ser de 30 días cuando quien lo interponga sean los trabajadores, sus causavientes o bien sus beneficiarios. Sin embargo, el plazo para interponer este recurso va a ser de 15 días si quien lo va a interponer es el patrón. La que sigue, por favor. Ahora bien, el recurso de revocación previsto en la Ley del Comercio Exterior nos señala que este recurso se va a resolver y tramitar de acuerdo a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación y su agotamiento no es opcional, ya que es necesario agotarlo previo a interponer un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿sí? El objetivo de este recurso es igual que los demás, se promueve para revocar, es la primordial finalidad, revocar el acto impugnado, o bien se puede modificar o confirmar. En caso de confirmación, pues sabemos que tenemos el medio de defensa que sigue, que sería el juicio de nulidad. La que sigue, por favor. Su procedencia la encontramos en el artículo 94 de la Ley del Comercio Exterior. A grosso modo, tiene muchas fracciones, pero entre la procedencia podemos señalar que procede en contra de materia de certificación de origen, en contra de actos que determinen cuotas compensatorias definitivas a los actos que las apliquen, o bien en materia de mercado de país de origen, o que nieguen permisos previos o la participación en cupos de exportación e importación. La que sigue, por favor. Aquí tenemos más supuestos de procedencia. La que sigue, por favor. Ahora bien, el plazo para interponer este medio de defensa previsto en la Ley de Comercio Exterior es de 30 días hábiles, siguientes a aquel, contados a partir de aquel en que surta efectos la notificación del acto que se va a impugnar. Este recurso de revocación, por excelencia se va a promover ante la Secretaría de Economía. Sin embargo, hay dos excepciones. Cuando se promueve en contra de resoluciones en materia de certificación de origen o bien en contra de los actos que apliquen cuotas compensatorias definitivas, se va a interponer ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y se va a tramitar, como ya se los comenté, y se va a tramitar y resolver conforme a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación. La que sigue, por favor. Por mi parte sería todo, para dar generalidades de estos recursos administrativos en materia fiscal. Sí, gracias, Edith. Hasta ahorita en este momento yo creo que ya vamos aterrizando allá a nuestros compañeros que nos habían pedido. Oye, Raúl, ¿cómo lo presento? ¿En qué opciones lo presento? Si ustedes vieron y lo que hemos, es un arcoíris ahí de formas de presentarlo, de opciones que tenemos para presentarlo, y muchas veces el contribuyente o el cliente o el empresario se queda ahí con el esquema y dice, pues ya lo vamos a pagar. No, tienen muchísimas formas de defensa y tenemos que utilizarlas. Algunos, como les decía ahorita, a lo mejor la resolución en algunos casos es negativa por parte de la autoridad,
pero en muchos casos, se los comentamos, hemos obtenido resoluciones, ya las veremos más al rato, positivas para el contribuyente, pero también es la principal forma es que vamos a poder reencauzar. Por eso se llama recursar, ¿no? ¿Sale? Oye, Arturo, hace un momento Edith nos comentaba, bueno, la opción, esta opción pues tiene el carácter de optativa o me puedo ir directo al juicio, pero también tengo actos conexos, ¿no? O sea, yo tengo un recurso y al mismo tiempo me pusieron una multa, o pusieron la multa y decidirme al juicio de nulidad, y a lo mejor estoy cometiendo un error. Muchas veces el desconocimiento de esta materia provoca que el contribuyente tome una decisión errónea en esta opción, ¿no, Arturo? ¿Y qué nos puedes comentar de todo esto, Arturo, para que vayamos ubicando? Parece ser muy sencillo, porque tenemos muchos compañeros, y yo respeto mucho la situación, que dice mi compañero contador, no, pues yo me hago el recurso, ¿no? Pero pues a lo mejor estoy cometiendo un error y estoy lejos de hacerle un bien a la empresa, le estoy haciendo un mal, ¿no? Bienvenido, Arturo, y esperamos aquí tu experiencia. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bien, pues yo les voy a platicar acerca del recurso optativo y la elección de la vía. Esto quiere decir que, bueno, el Código Fiscal establece que el contribuyente podrá optar por impugnar el acto a recurrir interponiendo el recurso de revocación respectivo o bien irnos directamente al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Como lo comentaba la licenciada de que hay dos vertientes. Al tener un acto que vamos a recurrir en el sede administrativa, que es el recurso de revocación, tenemos la opción de no garantizar ese, en el caso de que sea un crédito fiscal, ese crédito no lo podemos garantizar hasta en tanto tengamos resolución definitiva de ese medio de defensa. A diferencia del juicio de nulidad, en donde para adquirir ese recurso, ese juicio de nulidad, la sala de regional nos va a requerir un medio de garantía del crédito que estamos combatiendo. Digamos que ahí está la elección de la vía que el contribuyente en su momento tenga que decidir. Ahora bien, el interesado, al intentar la vía elegida, ya sea el juicio o recurso, si pretende impugnar un acto administrativo que sea conexo o antecedente de otro, en caso de resoluciones dictadas en cumplimiento de las emitidas en recursos administrativos, el contribuyente podrá impugnar este acto por única ocasión, por el mismo medio que es el recurso de revocación. Así también, si la resolución dictada en el recurso de revocación se combate ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la impugnación del acto conexo deberá hacerse valer ante la Sala Regional Metropolitana que conozca del asunto para que ahí solicitemos la acumulación de estos actos, licenciado. Exacto, Arturo. Y aquí es la segunda perla del recurso, ¿no? Ya vimos que la primera perla del recurso es decir, bueno, pues a lo mejor no tenía yo las pruebas y las voy a preparar para que yo me vaya al juicio, ¿no? Y las voy a aportar. Y la segunda perla que tiene el recurso, que es una de las bellezas del recurso, es que cuando al contribuyente le llega el crédito, a nuestros amigos que nos acompañan, pues en este momento no tiene para garantizar el crédito, ¿no? No está preparado para enfrentar este problema que tiene, y lo que el recurso tiene es que durante el procedimiento del recurso no hay que garantizar el crédito. Entonces, si yo tengo 90 días para prepararme y su abogado es ávido en esta situación, va a decir, pues tenemos 90 días para prepararnos antes de que llegue, antes de que tengamos que irnos al área jurisdiccional, al tribunal, y entonces tendremos que garantizar, ¿no? Pero tengo muy buenos 90 días para planear cómo voy a garantizar el crédito, porque independientemente de si tenemos la opción de ganar en el juicio o no tenemos la opción de ganar en el juicio, tenemos que garantizar. Y ese es uno de los problemas más serios que tenemos en la materia. Entonces, si yo tengo 90 días para prepararme para la garantía, eso me da muchas situaciones. Al rato que platiquemos con Edith un poquito más, pues ¿en cuánto tiempo me lo van a resolver? O sea, a lo mejor ya tenemos un tiempo preestablecido, para no decirles la fecha ahorita, pero a lo mejor la autoridad a veces se tarda más en resolverme del tiempo establecido. Entonces, durante todo ese proceso, no voy a tener que garantizar. Tengo tiempo para preparar, como que es el tiempo de madurar la acción.
Y espero que me comprenda lo que trato de decirles de otra forma, porque esa es una forma de que preparamos a nuestro cliente o preparamos al empresario o preparamos al deudor para enfrentar la siguiente etapa, ¿no, Arturo? Y así es, licenciado. Bien. La que sigue, Dul, por favor. Bien. Asimismo, para elegir la vía o la opción del recurso, tenemos que los procedimientos de resolución de controversias previstos en los tratados internacionales para evitar doble tributación de los que México es parte, son optativos y podrán ser solicitados por el propio contribuyente con anterioridad o posterioridad a la resolución de los medios de defensa previstos en este Código Fiscal. Así también los procedimientos de resolución de controversia son improcedentes contra resoluciones que ponen fin a un recurso de revocación o ante el juicio contencioso administrativo promovido ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La que sigue, Dul, por favor. También, cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal incompetente, esta, como ya lo comentó mi compañera la licenciada Edith, pues va a ser tornado a la autoridad competente de conformidad con el artículo 120 del Código Tributario. La que sigue, por favor. Bien, la que sigue, por favor. Yo les voy a platicar ahora acerca de las figuras de procedencia y sobreseimiento del medio de defensa. El recurso de revocación procede contra resoluciones definitivas dictadas por la autoridad fiscal, las cuales, como ya les comentamos, pues determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos, niegan las devoluciones de cantidades a favor, dictan las autoridades aduaneras, pero también contra actos de las autoridades fiscales federales que exijan el pago de créditos fiscales cuando se alegue que estos se han extinguido o su monto es inferior al que nos dice la autoridad. Se dicta en un procedimiento administrativo de ejecución cuando se alegue que éste no se ajustó a derecho o determine el valor de los bienes embarcados de una manera superior. Asimismo, que afecten los intereses jurídicos de personas terceras al contribuyente. La que sigue, por favor. Sí, ahí es importante, Arturo, y los que nos acompañan. Alfonso, ahorita vemos esta situación del sonido, Alfonso, con mucho gusto. Miren, hace 2 años, les comento, la autoridad fiscal contrató despachos externos para recuperar créditos que ya habían prescrito. Sí, acuérdense que tenemos una prescripción de 5 años y la autoridad llegaban a domicilios en el cual ese crédito fiscal pues había prescrito hace 7 años, 8 años, a lo mejor la empresa ya no se encontraba en el lugar y sin embargo la autoridad aplicaba procedimientos administrativos de ejecución, ¿sí? Entonces, un primer paso para estos casos es que la autoridad, el contribuyente puede hacer uso de este recurso para demostrar que yo no estoy ahí o que ya había prescrito la caducidad del crédito. Acuérdense que ahí tenemos 2 figuras jurídicas, prescripción y caducidad, ¿no, Edith? Entonces, en ese esquema, el recurso es altamente benéfico, porque esas empresas que fueron lastimadas o molestadas en domicilios, y la autoridad decía, es que aquí es el domicilio, no, espérate, pues yo ni conozco esa empresa, yo tengo aquí 8 años y yo ni conozco esa empresa. Sin embargo, la autoridad quería ejecutar. Entonces lo estuvimos utilizando este procedimiento y tuvimos resultados muy favorables porque el interesado que se presentó no era el mismo. Otra situación que les comentaba Arturo ahorita es que la autoridad nos quiere cobrar créditos diferentes a los determinados. Ahí la diferencia es que aquí entramos, sí, lo que diría la maestra Edith, sujeto, objeto, tasa, base y tarifa, ¿no? O sea, tenemos un costo del impuesto, tenemos un cálculo del impuesto y a lo mejor la autoridad hizo un cálculo diferente, ¿no, Edith? Pero recuérdense, no va a proceder cuando se trate de recargos y actualización, porque el recargo de actualización sí tiene una mecánica natural, ¿no? En cambio, si la autoridad me cambia el monto original y hacemos el cálculo y podemos demostrarlo, casi obtenemos la resolución favorable de inmediato, ¿no, Edith? ¿Sale? Muy bien. Y les comentaba hace rato, ¿no? El que me afectó a un tercero, yo le renté un bien, un edificio a una persona, pues no era de ellos, era mío, ¿no? Tenemos que demostrarlo, ¿sí? O tenemos que encontrar que ahí había maquinaria que no era de la persona, ¿no?
Nos pasó un caso muy fuerte hace muchos años, en el que una persona cerca de, les comento, doy el dato sin decir nombres, cerca de Mercado de Portales, ya ven que hay muchos vendedores en ese momento de mucha, digamos la palabra, de mercancía de procedencia ilícita, ¿no? Y que incluía CDs y una serie de cosas. Entonces, este señor les rentaba su terreno a personas para que ahí guardaran los carritos de la mercancía, ¿sí? En un PAMA, en un procedimiento administrativo en materia de comercio exterior, llega comercio exterior y llega el SAT al mismo tiempo y toman el lugar de la negociación como parte de los vendedores cuando no eran ellos los dueños, ¿no? ¿Cuál fue la defensa del señor? Que muy inteligentemente él había firmado contratos de arrendamiento del espacio. Y estaban sus depósitos mensuales. Esa fue la forma y lo metimos a recurso y por el recurso logramos sacarlo. Sin embargo, en el primer momento ya se imaginan la PGR ya estaba señalado que él era cómplice de venta de mercancía ilícita, ya saben todo el show ahí. Pero la alcanzamos a demostrar correctamente de que él no era responsable de ese material porque él les arrendaba y mostramos los pagos. Si imagínense que no hubiera habido el contrato, los pagos, que esa mercancía estuviera en su lugar sin tener un respaldo, y ahora sí se los comento como dicen el dicho, ¿no? Te lo comento, Juan, para que lo escuches, Pedro, porque hay que tener mucho cuidado a veces en la actividad que desarrollamos y no tengamos el elemento que les he comentado, la prueba que respalde la actividad, ¿sí? Entonces, mucho cuidado para que vayamos teniendo elementos de esa naturaleza. Adelante, Arturo, por favor. Gracias, licenciado. La que sigue, por favor. Bien, ahora, es improcedente un recurso cuando se haga valer contra actos administrativos que no afecten los intereses jurídicos de quien lo recurre, así como que sean resoluciones dictadas en recursos administrativos o en cumplimiento de sentencias que emite el Tribunal Federal. También hayan sido impugnados algún acto ya ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que se haya consentido, esto es, entendiéndose que el contribuyente no agotó ningún medio de defensa en contra de este acto o resolución, que sean conexos a otro que haya sido impugnado por algún medio o recurso diferente, o cuando los actos o resoluciones son revocadas por la autoridad, es decir, que ya no tienen efecto alguno. La que sigue, por favor. También que hayan sido dictados por la autoridad administrativa en un procedimiento de resolución de controversias, previsto en un tratado para evitar la doble tributación, la cual México es parte. Y dicho procedimiento se inició con posterioridad a la resolución que resuelve un recurso de revocación o después de la conclusión de un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. También aquellas resoluciones que sean dictadas por las autoridades extranjeras que determinen impuestos y sus accesorios, cuyo cobro y recaudación hayan sido solicitados a las autoridades fiscales mexicanas en conformidad con los tratados internacionales de los que México es parte. La que sigue, por favor. Ahora les voy a hablar de la figura del sobreseimiento. Esta figura es aquella en la cual la autoridad va a determinar concluir el medio de defensa sin analizar las cuestiones de fondo. Esto es improcedente cuando expresamente el recurrente se desiste de este medio de defensa. También cuando durante el procedimiento en que se sustancia el recurso sobrevenga alguna de las causales de improcedencia que determine el Código Tributario, es decir, las que ya mencioné, ¿no? Las que ya no tenga efectos el acto a recurrir, o aquellas en las cuales pues están siendo combatidas en otro juicio. Asimismo, dentro de las constancias que obren en el expediente administrativo, quede demostrado que no existe el acto combatido, es decir, no hay como tal. O cuando ya hayan cesado los efectos del acto administrativo que pretendemos recurrir. La que sigue, por favor. Bien, ahora mi compañera, la licenciada Edith, les va a platicar acerca de los actos de procedimiento del procedimiento administrativo de ejecución. Sí, gracias, Arturo. Precisamente ahora vamos a entrar en la parte. Ya metí mi recurso, tengo una forma de defensa,
pero muchas veces se perdió el juicio, se perdió el procedimiento, o la norma, como yo les comentaba, me exigía que yo garantizara el crédito fiscal. Pase lo que pase, tenemos que garantizar el crédito fiscal. Ahí depende de la habilidad del abogado, de cómo lo va a enfrentar. Pero ¿qué pasa, Edith, cuando llega el procedimiento administrativo de ejecución? Nada más porque el SAT lo quiso hacer, o el IMSS, o el Infonavit, o en Comercio Exterior, lo quiso hacer. También hay errores que comete la autoridad y que podemos rescatar para el cliente, para el contribuyente, porque puede ser una ilegalidad, ¿no? Y entonces a lo mejor por ahí podemos encontrar algún instrumento que nos pueda ayudar, ¿no, Edith? Así es, licenciado. Como les comenté al inicio de esta plática, también va a proceder este recurso de revocación en contra de actos dictados durante el procedimiento administrativo de ejecución. Esto está previsto en el Código Fiscal de la Federación, y tenemos que todas las violaciones cometidas por la autoridad fiscal antes del remate solo pueden hacerse valer ante la autoridad hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate. Para ello, tenemos que el contribuyente cuenta con 10 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de dicha convocatoria para que pueda promover este medio de defensa. La que sigue, por favor, Dul. Ahora, cuando las violaciones deriven de actos de ejecución sobre dinero en efectivo, depósitos bancarios, bienes legalmente inembargables o bien de actos de imposible reparación material, también vamos a tener un plazo de 10 días para promover este medio de defensa. Sin embargo, estos 10 días se van a computar a partir del día hábil siguiente, aquel en que surte efectos el requerimiento de pago, o bien del día hábil siguiente a la de la diligencia del embargo. Aquí cambia un poquito, ya que cuando se trate de ilegalidades sobre la ejecución de estos bienes, pues no nos podemos esperar hasta la convocatoria de remate, ya que tenemos dos opciones para empezar a computar el plazo para promover este medio de defensa. La que sigue, por favor. Ahora bien, es importante destacar que derivado de la última reforma fiscal, se adicionó al Código Fiscal de la Federación el artículo 151 bis, a través del cual se faculta a la autoridad fiscal para que cuando se trate de un crédito fiscal exigible, se lleve a cabo el embargo de bienes, ya sea a través de buzón tributario, estrados o edictos. Aquí hay que tener bien en claro que un crédito fiscal exigible es aquel que ha sido determinado de manera líquida por la autoridad y ha sido debidamente notificado al contribuyente. Los bienes que pueden ser embargados a través de estas tres vías son los depósitos bancarios, ya sea en moneda nacional o extranjera, las acciones, bonos, cupones, valores mobiliarios y créditos de inmediato y fácil cobre, así como los bienes inmuebles y los bienes intangibles. En este caso, la autoridad fiscal, previo al embargo de estos bienes, va a emitir una declaratoria de embargo, en la cual va a detallar los bienes sujetos a embargo y se le hará conocimiento al contribuyente deudor de la misma a través del buzón tributario, estrados o edictos, depende del supuesto en el que se ubique, ya que aquí hay que tener muy claro que la autoridad fiscal no va a poder elegir la opción que más le agrade en ese momento, ya que el contribuyente se tiene que ubicar en el supuesto establecido en el Código Fiscal de la Federación, por el cual la autoridad puede notificar por estrados o por edictos antes de agotar la vía de notificación a través del buzón tributario. En este sentido, tenemos que se va a notificar a un contribuyente de un acto por estrados cuando el contribuyente no esté localizado en el domicilio fiscal señalado ante el Registro Federal de Contribuyentes, o bien se ignore su domicilio o el de su representante, así como desaparezca o se oponga a la diligencia de dicha notificación. La notificación por edictos únicamente va a proceder
cuando el contribuyente haya fallecido y no se conozca al representante de la sucesión. Una vez que surte efectos la notificación de embargo, ya sea por buzón tributario, estrados o edictos, la autoridad fiscal va a poder continuar con el procedimiento administrativo de ejecución. Entre los bienes inembargables, nos preguntan cuáles son los bienes intangibles, pues son todas aquellas patentes que tenga un contribuyente a su nombre. Este es como el mayor ejemplo al que podríamos señalar, ¿sí? La que sigue, por favor. Exacto, Edith. Pero también debemos de considerar que la reforma, Alfonso, en materia de embargo, si bien en el artículo, uno de los artículos reformados señala que los bienes intangibles no son sujetos de embargo, contrariamente hay una contradicción en 2 artículos después que dice que también las patentes forman parte de los embargos cuando el crédito ha quedado firme, ¿sí? Cuando lo que yo no lo puedo es ofrecer para embargo, pero la norma dice, pero sí lo puedo ejecutar cuando ha quedado firme. Entonces ahí hay lo que llamamos nosotros una antinomía, ¿no? La misma ley se contradice en una situación y en una situación y otra. Y ahora también la autoridad, que es uno de los procedimientos del recurso, es que la autoridad no puede llegar y embargar lo que observe. La autoridad debe de seguir una lista, una lista en prelación que llamamos jurídicamente, ¿no? En orden. Primero van estos elementos, por ejemplo, no puede embargar el hecho matrimonial, las herramientas, no puede embargar tus sueldos y salarios, y entonces tiene que seguir primero esa relación. Pero sí existe, Alfonso, esa contradicción y esa antinomía de ley. Por un lado me dice, no lo puedes ofrecer, pero sí te los puede embargar ya en un procedimiento de ejecución, ¿no? Adelante, Edith, por favor. La que sigue, por favor. No nos vamos a detener tanto en las tesis señaladas, ya que vamos a dar como prioridad para que nos dé tiempo para preguntas y respuestas. Ahora bien, vamos a abordar algunas reflexiones sobre el recurso de revocación de lo visto hasta el momento. Como lo señalamos al inicio, el recurso de revocación es un medio de impugnación a nivel administrativo muy noble, ya que nos permite ir moldeando, por así decirlo, el asunto previo a llegar a un inevitable juicio de nulidad, ya que son muy pocas las veces cuando se obtiene una resolución favorable a través de este medio de defensa, justamente porque la autoridad que lo resuelve es la misma que emitió el acto a impugnar. Entonces tenemos que, como yo me imagino que muchos de los que nos escuchan, ya sean abogados o contadores, han tenido en la práctica un supuesto en el cual llega el cliente a 1 o 2 días de que vence el plazo para promover un medio de defensa consistente en un crédito fiscal que deriva de una facultad de comprobación. En este supuesto, pues por la premura, o sea, elaborar un argumento de defensa necesita un análisis vasto, tanto de las pruebas, de los hechos, como de la ley, para nosotros poder demostrar la ilegalidad de ese acto. Entonces, tenemos que bajo este supuesto, podemos promover el recurso de revocación con la única finalidad de poder nosotros ganar tiempo, ya sea para recabar las pruebas o bien para, si bien no se puede armar un medio de defensa 100% eficaz por la premura del tiempo, como se los comentó el licenciado Raúl al inicio de esta plática, de obtener una resolución no favorable, nosotros podemos impugnar la misma a través del juicio de nulidad. La ventaja que da este juicio de nulidad es que podemos hacer valer argumentos nuevos, lo que nosotros conocemos en la materia como litis abierta. Sin embargo, esta litis abierta no va a abarcar pruebas, únicamente hacer valer argumentos nuevos que no se hicieron en el recurso de revocación. Ahora, tenemos que, si bien no tenemos tiempo para elaborar argumentos que nos den la convicción de obtener una resolución favorable, tal vez y muy probablemente tampoco tengamos tiempo de recabar en ese momento las pruebas necesarias.
Para ello, en su momento, cuando les expliquemos más a fondo los medios de prueba que podemos aportar a través de este medio de defensa, tenemos muy generalmente que podemos anunciar pruebas adicionales, ya sea en el escrito del recurso de revocación o bien 15 días siguientes a que nosotros ingresamos ese recurso de revocación. Ahora, otra de las ventajas que podríamos tener, como se los comentó el licenciado Arturo, es que no estamos obligados a garantizar el crédito fiscal, por lo tanto, la autoridad no va a poder ejecutar el procedimiento administrativo de ejecución que inevitablemente puede llegar al embargo de bienes del contribuyente. Ahora, en otro ejemplo, por ejemplo, nosotros hemos tenido casos en el despacho que llega el cliente, pero ya con el crédito fiscal. Tal vez todavía nos queda más de la mitad del plazo para interponer ya sea el recurso o el juicio de nulidad. Sin embargo, este crédito también deriva de una facultad de comprobación. Sin embargo, nosotros no llevamos la facultad de comprobación, desconocemos qué documentos o información se aportó en la misma, y pues para tener un mayor manejo de este medio de defensa, pues podríamos nosotros en un primer momento solamente aportar como pruebas las que tenemos en ese momento, y también podemos señalar pruebas adicionales. Como se los comenté al inicio de esta plática, es un medio de defensa muy noble, contrario a lo que varios abogados consideran. O sea, no es una pérdida de tiempo, porque si bien en la mayoría de los casos podemos obtener una resolución no favorable, sí tiene ventajas y beneficios para el contribuyente, que es muy indispensable. Por eso es muy indispensable que se alleguen de un abogado con la pericia y la experiencia necesaria para poder llevar o encauzar su asunto a fin de poder ganarlo, tal vez no en esta instancia administrativa, sino en una jurisdiccional, pero ya desde este momento armamos perfectamente el expediente administrativo con el cual vamos a llegar a una instancia jurisdiccional con las herramientas suficientes para nosotros obtener un resultado satisfactorio. O sea, creo que es de considerar este medio de defensa, y pues a nuestra consideración lo agotamos muchas veces por estos beneficios que le otorga a nuestro cliente. No sé si tenga algún otro comentario, licenciado. No, excelente, Edith, y yo creo que nuestros compañeros que nos acompañan pues tienen ahí la claridad. También los que necesitan el material, les comento aquí en el chat, pueden seguirlo bajando o mandar un correíto o un mensaje al WhatsApp y se los enviamos, porque algunos dicen que está pesado el material. Con un mensaje al WhatsApp a la comunidad les regresamos de inmediato el material, o a través de Telegram, ¿no? Pues sí, Edith, es fundamental eso, ¿no? Porque a veces no estamos preparados para la prueba, y muchas veces dice, es que no tengo prueba para defenderme, ¿no? Entonces, muchas veces ahí, como dices bien, pues depende de la habilidad del abogado, del contador, porque eso se trabaja en colegiado, para preparar las pruebas. No van a inventar pruebas, van a preparar las pruebas que a lo mejor ya lo tienen, ya lo pagaron, ya hicieron el pago, o no aparece el pago, ¿no? ¿Sí? Ok, no aparece el pago en ese momento, no aparece el documento con el que tramité. Entonces es el momento oportuno. Este recurso tiene esas características. Muy bien, Edith. Pues adelante, sigamos con nuestros amigos. Ahí tenemos un primer corte de conclusiones. Adelante. ¿Sale? Ahora, ¿qué requisitos debemos de tener, Arturo? Para presentar ese recurso. Yo les decía, bueno, pues a lo mejor ya tenemos el documento, pero ¿qué necesitamos para que presentemos el recurso ante la autoridad? Tú ya me dijiste que va a ser a través de buzón tributario, pero ¿qué le voy a poner a ese recurso, no? Aparte de las pruebas, aparte de los agravios, porque me piden muchos detallitos. Aunque no cumple los requisitos solemnes de un juicio de nulidad, ¿no? Sino que es un recurso más sencillo, ¿no, Arturo? Y a los compañeros les decimos, seguimos buscando el
el audio del compañero, pero creo que nada más es en un caso o en dos el asunto, pero si hay alguna situación más, estamos para servirles, ¿no? ¿Qué le pongo a Arturo? ¿Qué necesito buscar? ¿Qué requisitos o documentos voy a acompañar a mi recurso? Para que en caso de que alguno de los compañeros que nos encuentran aquí dicen, pues para el recurso voy a ir buscando esto, ¿no? Adelante, Arturo. Ok, pues bien, este recurso de revocación es un escrito que está regulado a través del artículo 18 y 122 del Código Fiscal de la Federación, en el cual determina que, bueno, como todo escrito que se presenta ante una autoridad, pues tiene que llevar el nombre, la denominación o razón social y el domicilio fiscal, así mismo como el Registro Federal de Contribuyentes, para efecto de fijar la competencia de la autoridad, así mismo como la clave que correspondió a dicho registro. Señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción. También establecer una dirección de correo electrónico para recibir las notificaciones por parte de la autoridad fiscal. La resolución o acto que vamos a impugnar, es decir, precisar justamente qué es lo que vamos a impugnar. Manifestar agravios que nos causen perjuicio o la resolución que nos causa perjuicio, es decir, el por qué lo voy a recurrir, es decir, porque está debidamente fundada, motivada, o los hechos y circunstancias que dieron su origen, pues no son los que realmente son en realidad. Asimismo, vamos a incorporar las pruebas, los hechos controvertidos de la resolución o acto a recurrir. El recurso de revocación deberá presentarse, como ya lo mencionamos, por cuestión tributaria, pero es un elemento indispensable tener en conocimiento que es necesaria tener la firma electrónica vigente, pues es el medio por el cual lo vamos a poder subir a través de la página electrónica del SAT. La que sigue, por favor. Que esa es una desventaja, ¿no, Arturo? Porque no todos tenemos la firma electrónica. Y ese es un tema. Ahí, cuando no hay firma, pues al amparo, ¿no? En efecto. Al amparo, porque dice, pues oye, autoridad, tú no me das la firma, pues si no hay citas. Y no hay citas, y si no hay citas, me pides que yo medio de defensa, pues al amparo, ¿no? Prodecon ha publicado algunos criterios respecto a este procedimiento, porque me están negando el derecho a la justicia, ¿no? ¿Sí? Adelante, Arturo, por favor. Bien, aquí les nada más quiero hacer una presión que, en efecto, como usted dice, cuando yo quiero subir un recurso de revocación, y si no tengo firma, pues nunca voy a poder subirlo. Es importante precisar que, en efecto, que en el juicio de amparo indirecto, yo voy a combatir dentro del acto reclamado el que no tengo firma electrónica y viola el derecho de acceso a la justicia, porque el acto pues se va a ir conexo, pero ese no podemos reclamarlo vía directamente juicio indirecto. De ahí en fuera, bueno, tenemos la ventaja de que con este juicio de amparo podemos hacer valer la indebida negativa o el que no tenemos una firma electrónica que nos permita subir el recurso de revocación. Sí, y ahí yo siempre, nosotros lo que hacemos es acompañar todas las pruebas que no pude subir, ¿no? Así es, en efecto. Después en una nueva resolución, bueno, ahí ya va a ser magia jurídica, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí es otro tema, ¿no? Otro asunto. Ya platicaremos ya les daremos una plática sobre amparo directo y amparo indirecto y todas las ventajas que tiene esas figuras, ¿no? Adelante, por favor, Arturo. Bien. Cabe precisar que cuando nosotros en el recurso de revocación omitimos por alguna cuestión que pueda ser ajena a nosotros, presentar alguno de los documentos o algo que nos señala, la autoridad fiscal nos va a hacer un requerimiento de esas pruebas, documentos, datos o algo que nos haya faltado dentro del escrito y el recurso de revocación, y nos va a requerir dándonos un plazo de 5 días para subsanar esa omisión. Es decir, cuando no señalamos debidamente el acto impugnado, cuando manifestamos una prueba que no la acompañamos, o pues cuando hay alguna situación que la autoridad fiscal requiere sea precisada, nos va a requerir para que en un término de 5 días se sea subsanada. La que sigue, por favor. Bien, como ya les mencioné, el recurso de revocación es un escrito que regula el Código Fiscal de la Federación, en donde pues, a grosso modo pues, ya les expliqué que lleva nombre, denominación, domicilio fiscal, Registro Federal de Contribuyentes y correo electrónico, es para que cumpla con los requisitos que pues, nos determina el Código Tributario. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Bien, es importante manifestar que los agravios son aquellos hechos en los que nosotros vamos a justificar el por qué está indebida o por qué es contrario al derecho el acto o resolución
resolución a recurrir. Es muy importante tener en cuenta que este es un concepto que es indispensable, ya que si no hay agravios en el recurso de revocación, pues se tiene por no presentado dicho medio de defensa. ¿Okay? La que sigue, por favor. Bien, pues las pruebas, como ya lo hemos venido manifestando, es un elemento importantísimo que va a acompañar a nuestro recurso de revocación. La que sigue, por favor. Bueno. Bien. Muy bien, Arturo. Y ahorita pues ya más o menos presentamos ahí un modelito descrito. En su material lo pueden tomar. Los que necesiten de alguna forma, oye, nos puedes compartir un modelito, se los compartimos. Pero les quiero decir algo. Siempre todo el recurso, igual que el juicio de nulidad, igual que el amparo, es un traje a la medida, ¿eh? No podemos copiar el modelo y hacerlo así, porque nos ha pasado muchos clientes, y se los digo, no, una clienta contadora nos decía, no, pues si nada más presten el modelito y yo lo hago, pues sí, pues ahí está el modelito, o sea, pero no, o sea, cada situación responde, responde a las características de cada contribuyente, porque va a depender del domicilio, de la actividad, de la observación que me hizo la autoridad, o cuál es la situación, ¿no? Y respecto, ahorita al final, Omar, vamos a platicar sí, exactamente, Omar. También podemos promover por la oficialidad de partes, sin limitar el acceso a la justicia, pero vamos a tener un problema. Normalmente cuando llegas a oficialidad de partes, la autoridad no te recibe, ¿no? Entonces ahí tenemos un tema bien interesante, pero lo vamos a platicar más adelante. Sí tenemos unos comentarios al respecto, ¿no? Y con mucho gusto ahorita le comentamos a Omar. Ok, ¿qué pruebas, cuáles son las pruebas más comunes, Arturo, que presentamos y que tenemos a la mano el contribuyente como el abogado para la defensa de una acción contraria a derecho por parte de la autoridad? Bueno, pues aquí para acreditar nosotros nuestro acto pretendido o la resolución recurrida, pues es importante tener en cuenta que vamos a poder aportar documentos, todos aquellos documentos que podrán ser aportados en fotocopia simple, toda vez que pues hay algunos documentos que ya abran el poder de la autoridad y el recurrente solamente los va a aportar en copia simple. También, cuando las pruebas documentales no abren el poder del recurrente, este deberá señalar el archivo o lugar en el que se encuentre para que la autoridad fiscal requiera su remisión cuando le sea posible. Deberá identificar con toda precisión los documentos y le acompañar con copia sellada de la solicitud de los documentos que requerimos a la autoridad o al lugar en donde se encuentren esas pruebas, que en el momento no las tenemos, para que cuando nos admitan el recurso de revocación, ahora sea la autoridad fiscal la que requiera pues esas pruebas, y asimismo con el acuse que nosotros aportemos al subir el recurso de revocación, se acredite que esa prueba la conocemos, pero no la tenemos en ese momento. Asimismo, en el escrito en que se interponga el recurso o dentro de los 15 días posteriores, el recurrente podrá anunciar que va a exhibir pruebas adicionales, como lo determina el 130 del Código Fiscal de la Federación. Aquí son dos supuestos. Cuando nosotros subimos el código, el recurso de revocación por la página electrónica, ahí en ese momento vamos a poder anunciar pruebas adicionales y que vamos a desahogar en un periodo de 15 días posteriores. Eso es en primer momento. Y en otro segundo momento, una vez que tenemos el acuse de presentación del recurso de revocación, podemos seguir anunciando pruebas adicionales hasta antes de la resolución a ese recurso de revocación. Sí, exacto, Arturo. Y ahí tenemos temas muy interesantes, ¿no? Porque seguramente tuvimos un caso hace 2 o 3 años muy interesante y se los comento como anecdotario. El esposo y la esposa discuten, se pelean, se separan, y la señora, en venganza, no estoy haciendo ningún esquema de género, la señora quema los expedientes de la empresa, quema actas de matrimonio, quema todo, ¿no? Y en un acto de temperamento extraño, ¿no? Entonces quema todo. Paradójicamente, al mes y medio llega una auditoría, no tenemos documentos,
El primer recurso, pues le decimos a la autoridad, pues, ¿sabes qué? Pues las facturas y los FDIs están en tal lugar, la autoridad nos dice, son documentos que están en tu propiedad, y entonces hicimos uso del artículo 1 de la Ley de Derechos del Contribuyente y de la Ley de PRODECON, ¿no? De los derechos del contribuyente. Yo no te puedo aportar datos que tú ya tienes, oye, todos los FDIs tú los tienes, y en todo caso lo que voy a ganar tiempo es con la carta en la que le solicitamos tiempo a la Comisión Nacional Bancaria y a los bancos para que nos dieran copia de nuestros estados de cuenta bancarios. Y se les solicitó porque muchas de esas, de hecho, de esos pagos provisionales, acuérdense, para ICR, pagos definitivos para IVA y declaración anual como las DIOT, se las volvimos a pedir a la propia autoridad, ¿no? Y dijimos, bueno, pues ahí te mando para que tú misma la gestiones, ¿no? Pero yo te aviso que yo ya la solicité. Cuando ya solicitamos toda la información, pues logramos reconstruir más o menos el expediente, y afortunadamente muchos de los proveedores de la empresa esta que les digo, pues nos dieron copia de sus facturas, de sus FDIs, y defendimos gran parte de todo el proceso en ese recurso. Y entonces fíjense nada más la belleza de los 3 meses, porque logramos juntar información para llegar al juicio de nulidad, ¿no? Ahí fue de las ocasiones en que San Recurso de Revocación funcionó a todo lo que pudo dar, pero claro que sí, a la ciudad le costó mucho recurso, mucho dinero recuperar sus pruebas, ¿no? Pero bueno, es parte del show y parte de que para algo sirve el recurso de revocación, ¿no, Arturo? Esa es parte de conseguir las pruebas. Ahora también, la autoridad nos puede recibir copias fotostáticas de las pruebas, y ahora más en el sistema electrónico las podemos subir, ¿no, Arturo? Y en determinado momento la autoridad nos va a pedir darle validez de alguna forma, aunque sea electrónico, ¿no, Arturo? Nos han pedido que nos presentemos en la local a exhibir las pruebas, ¿no? Ya certificadas, notarizadas, protocolizadas o cotejadas. ¿Se acuerdan que ahí entramos al mundo del notariado y del fedatario público, ¿no? Cotejar, certificar, cotejar y darle y certificar, ¿no? Entonces las 3 figuras, aguas, porque ahí el SAT nos puede pedir una figura, me dice, envíe copia certificada para su cotejo, ¿no? Y llegas con tu copia certificada, pero no la llevas certificada, la llevas cotejada o la llevas de alguna de las figuras, ¿no? Aguas, en mucho cuidado en el lenguaje, porque ahí tenemos problemas en el lenguaje de cómo la autoridad nos solicita las cosas, ¿no? Y si darle el lugar donde está la información, ¿no, Arturo? Y sobre todo, si vamos a pedir pruebas, si no las tenemos en este momento, aportar por lo menos las solicitudes selladas de la autoridad a la que la requerimos, ¿no? Y ya la autoridad fiscal se va a encargar de requerírselas. Exacto, ¿no? Pero nosotros ya hicimos el anuncio. Y lo que bien señalabas, Arturo, hace rato, ¿no? Podemos anunciar pruebas para que las entreguemos después. Perfecto, tenemos un periodo de 15 días. Acuérdense, los que ya estamos más maduritos en este tema, hasta hace 7, 8 años, todavía teníamos en las figuras de 2010, 11, 12, teníamos muchísimas figuras de recursos, ¿no, Arturo? Y ahora nada más tenemos el recurso de revocación. Teníamos 5 o 6 figuras de recurso y ahora nada más se hicieron en uno solo, ¿no? Entonces teníamos ahí un corredero en materia fiscal para diferentes recursos y ahora afortunadamente se quedaron en uno, y esta síntesis nos dio una mecánica normativa muy especial, ¿no? Para un recurso. Sin embargo, sí está lesionado el recurso porque la propia autoridad la ha limitado, ¿no? Y sobre todo en este esquema que la autoridad sabe que es el corazón, la prueba, ¿no? ¿Sale? Adelante, Arturo. Gracias. La que sigue, por favor. Bien, bueno, aquí como ya les mencioné, pues este es el fundamento legal de lo que acabamos de mencionar, ¿no? Son las pruebas que vamos a tener. Es decir, que el recurso de revocación pues admite todo tipo de pruebas, excepto la testimonial y la confesión de autoridades mediante absolución de posiciones. No se considerará como comprendida en esta prohibición la petición de informes a autoridades fiscales respecto de los hechos que consten en sus expedientes, documentos agregados a ellos. Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado resolución. Aquí tenemos que hay también otro tipo de prueba,
La prueba superveniente va a ser aquella que conozcamos una vez que ya hayamos subido el recurso de revocación y hasta antes no la conocíamos, solo conocíamos. Posteriormente, cuando la conozcamos y podamos subir la posterior, esa prueba superveniente, podemos ofrecerla en cualquier momento, incluso hasta, más bien, podemos ofrecerla durante la sustanciación del recurso hasta antes de la resolución del mismo. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Bien, como mencionábamos en este momento, las pruebas que se podrán subir dentro del recurso de revocación, pues son todas aquellas que consten en documentos públicos y privados. Pero aquí, cuando se trata de documentos digitales, pues estos tienen que tener, o deben ser acompañados con una firma electrónica avanzada o un sello digital para su valoración, como lo dispone el artículo 210 del Código Fiscal, en este caso, perdón, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Es decir, que existe una valoración adicional a la prueba. ¿Por qué? Porque pues va a haber una valoración que la propia autoridad va a hacer de este tipo de prueba que pues, se está ofreciendo y que no corresponde como a las que usualmente se aportan, como son documentos, copias, documentos certificados. La que sigue, por favor. Es muy importante, Arturo, esto que tú señalas ahorita, porque la autoridad, si bien el Código Fiscal no tiene una limitante en pruebas, el hecho es de que el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación es el artículo que le da validez a la supletoriedad de la ley. Entonces, el artículo 5 dice que es supletorio de ley en materia fiscal el derecho común, y el derecho común es el derecho civil o el derecho mercantil. Entonces, nosotros podemos meter pruebas adicionales fundamentándonos en el artículo 5 del propio código, ¿no, Arturo? Sí. La que sigue, por favor. Gracias. Bien. Es decir, en forma supletoria, el artículo 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles nos establece que, bueno, como ya les mencioné, podemos aportar como medios de prueba documentos públicos, los cuales emiten todas aquellas autoridades o personas que están investidas de fe pública. Los documentos privados, que son aquellos que se llevan entre particulares, pero que, bueno, aquí les vamos a dar una fuerza que tenga una fecha cierta o que tengan, pues ahora sí que también tengan que o puedan estar debidamente requisitados ante un notario público. Aquellos dictámenes periciales, estos son los que comentábamos ya hace un rato, son aquellos valoraciones o dictámenes que emita la gente que tenga conocimiento, arte o una especialidad en algo en específico para darle a conocer a la autoridad a través de ese dictamen el porqué de esa prueba. Así como todos aquellos con fotografías, escritos, notas taquigráficas y todas aquellas pruebas pues, que ahora son a través de medios electrónicos, como ahora en día son los WhatsApp, los correos electrónicos, o pues, aquellas pruebas digitales que obtengamos a través del Internet. La que sigue, por favor. Y las presunciones, ¿no, Arturo? Bueno, exactamente, las presunciones son aquella parte en la que por ministerio de ley, pues la autoridad puede determinar que sí es viable o que esa presunción pues, puede ser a favor o en contra en este caso de la resolución. Pero bien, como ya les mencioné, pues hay dos tipos de documentos. El documento público son aquellos cuya formación está comprendida por la ley dentro de los límites de su competencia a un funcionario revestido de fe pública. Y los documentos privados son aquellos que no cumplen con estos requisitos, como ya sabemos, son aquellos que son llevados a través de particulares. La que sigue, por favor. Bien, pues ya les expliqué lo que es una prueba pericial. Son aquellos dictámenes en ciencia, arte u oficio, en los casos pues, que un perito en una materia concreta nos va a emitir un dictamen para que la autoridad tenga certeza de lo que se está vertiendo en el recurso de revocación, es lo que se manifiesta. Y el reconocimiento o inspección judicial es aquella figura o prueba en la cual la autoridad se va a trasladar del lugar de su sede a un lugar en específico. En caso en concreto, en materia fiscal, pues tenemos la verificación de domicilio, donde la autoridad va a acudir al domicilio para certificar o tener en concreto que la persona que reside o que establece que ese es su domicilio fiscal, pues reside como tal en ese domicilio. Sí, nos preguntarían, Arturo, en los WhatsApp, en las otras redes, nos preguntan que es algún ejemplo de pericial o de pericial
Les comentamos que, por ejemplo, ahorita Edith y Arturo han estado atendiendo una situación muy similar en este esquema. Les comento que una de las situaciones que más nos aporta la autoridad y nos combate la autoridad es que duda de que la firma del contribuyente sea auténtica, ¿sí? Entonces hemos tenido que llevar al perito a que hagan la prueba de caligrafía y grafoscopía del cliente, porque muchas veces el contador dice, pues yo me aviento la firma y no es de juego, ¿eh? Llega la pericial y la pericial puede demostrar que la firma no era la real, y entonces tenemos un desechamiento, ¿no?, de la promoción. Pero y no crean que es tan fácil. Llega el perito, el contribuyente que es cuestionado, ¿qué hacen? Normalmente hacen 20 veces la plana de su nombre, 20 veces su firma, 20 veces palitos y bolitas, y luego ya si la acepta, y luego ellos me llevan un perito de parte de la Secretaría para validar la firma, y como normalmente no estamos de acuerdo, ellos no están de acuerdo, nosotros tampoco, tienen que nombrar un tercer perito para que evalúe si la firma es correcta. Entonces, traten de que cuando promuevan sea la firma del contribuyente, ¿no? Porque pues resulta que muchos de los casos se van a caer porque dicen, pues hay que se lo aviente el contador, ¿no? No, error 1, ¿no? Entonces ese es también de las perlas, ¿no? Edith, sí, claro, que el contribuyente sea quien firma el recurso de revocación. Sí, o deja la hoja firmada y entonces la autoridad dice, no, es que no la firmó en el momento, porque a la hora que hacen la prueba de luz, pues la firma está abajo de la raya que imprimimos, ¿no? Pues aguas, muy abajo. Muy cuidadosos en esos detalles, ¿no? Adelante, por favor, Arturo. Gracias. La que sigue, por favor. Y como les mencionábamos hace un momento, la presunción es aquella operación lógica por la cual se tiene por acreditado un hecho desconocido a partir de otro sobre cuya existencia no existe duda. Las presunciones se configuran como un mecanismo necesario para el cumplimiento del deber de los jueces o tribunales, en este caso, pues de la autoridad fiscal. Bueno, por último, como ya les habíamos platicado, las pruebas supervenientes son aquellas que se desconocen hasta el momento en el que nosotros vamos a presentar el medio de defensa. Bien, como ya les mencionamos, vamos a pasar por un momento las pruebas, las tesis que tenemos, las cuales van a estar en el material. Por si ustedes gustan, en un momento más las podemos checar. Adelante, por favor. Sí, exacto, iba a dar entrada, Arturo. Ahora, ¿qué podemos obtener de resolución de esta prueba, ¿no? O sea, de este recurso, ¿qué es lo que esperamos en determinado momento? Aparte de que ya les dijimos, bueno, es una forma de llegar a la meta, de tener pruebas, armar evidencia, ganar tiempo para la garantía. ¿Qué más podemos esperar, Edith? ¿Qué resoluciones? La resolución que puede emitir la autoridad fiscal al resolver un recurso de revocación puede ser en 3 sentidos: la de revocar el acto impugnado, la de confirmarlo o la de reponerlo. Obviamente nosotros preferiríamos que revocara el acto impugnado a través de este medio de defensa. Sin embargo, por lo general, la autoridad lo que hace es confirmar la legalidad del acto impugnado. Ahora bien, la autoridad para resolver este medio de defensa cuenta con 3 meses, los cuales se van a contar a partir de la fecha en que se interpuso el recurso de revocación. Estos 3 meses se van a contar como meses calendario. Ahora bien, si el día cae, si el plazo en el que terminan esos 3 meses cae en un día inhábil, ese plazo se va a vencer al día hábil siguiente, y esto no va a generar ninguna ilegalidad, y no vamos a poder alegar que resolvió después de estos 3 meses. Ahora, lo que puede hacer el contribuyente en caso de que la autoridad no le notifique esta resolución dentro del plazo de 3 meses es decidir esperar a que le notifique a través de buzón tributario la resolución expresa a través del oficio correspondiente, o bien
puede impugnar en cualquier tiempo la afirmativa ficta de dicho acto. ¿Por qué afirmativa ficta de este acto? Se habla que es una afirmativa ficta porque ficticiamente la autoridad nos está confirmando la legalidad de ese acto impugnado a través del recurso de revocación. Ficticiamente porque materialmente no vamos a tener como tal el oficio. Ahora, tenemos que esta resolución se va a tener que fundar en derecho y es obligación de la autoridad examinar todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la facultad de invocar hechos notorios para resolver la legalidad o no de estos actos, ¿sí? Aquí es importante señalar que la autoridad debe de adminicular perfectamente tanto los argumentos, los hechos, como las pruebas que exhibe y hace valer la autoridad a través de ese medio de defensa. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Aquí tenemos que la resolución, como ya les dije, puede desechar por improcedente, confirmar el acto impugnado, puede reponer, mandar reponer el procedimiento, dejar sin efectos ese acto o bien modificar el acto impugnado. La que sigue, por favor, Dul. Cuando la autoridad advierta que el acto fue emitido por una autoridad incompetente, es obligación declararlo nulo de manera lisa y llana. Ahora bien, esta resolución debe de cumplirse dentro del término de 4 meses. La que sigue, por favor, Dul. Y no es opción de la autoridad si quiere o no quiere cumplir esta resolución, ya que la tiene que cumplir tal y como señala la resolución, no excediéndose y no omitiendo ninguna parte. La que sigue, por favor, Dul. La que sigue. Ninguna resolución puede afectar más al actor, al recurrente, es decir, más de lo que la afectó el acto primigeniamente recurrido. Eso es muy importante señalarlo. La que sigue, por favor, Dul. Ahora, la resolución tiene que cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad. Congruencia, pues tiene que ser congruente con todo el cuerpo de la resolución para que ésta sea relacionada a los resolutivos finales de la autoridad, ya que no puede decirnos que es ilegal el acto en todo el cuerpo de la resolución y al final confirmar la legalidad del acto o viceversa. ¿Qué significa exhaustividad? Pues exhaustividad significa que la autoridad tiene la obligación de analizar todos y cada uno de los argumentos hechos valer por el recurrente, relacionarlos debidamente con las pruebas, ya que de lo contrario, este podría ser un argumento de fuerza en dado de que tengamos una resolución no favorable y podamos acudir al juicio de nulidad. La que sigue, por favor, Dul. Las tesis más adelante las vamos a ver si nos da tiempo. Ahora vamos a analizar de manera breve el recurso de revocación. Para ello le doy la palabra a mi compañero Arturo. Exacto, el exclusivo de fondo, ¿no? ¿Se acuerdan que platicábamos al principio que la autoridad no se va a andar metiendo en cuestiones técnicas de forma, ¿no? Arturo se va a ir directo al fondo y va a decir, y tiene características muy especiales, ¿no? Es una superventaja y al mismo tiempo es una resolución express, ¿no, Arturo? Así es, licenciado. Básicamente el recurso de la que sigue, por favor, Dul. Básicamente el recurso de revocación exclusivo de fondo es aquel que va a versar o va a derivar de una resolución que derive de facultades de comprobación respecto a una revisión de gabinete, una visita domiciliaria o una revisión electrónica. Y como ya bien lo mencionó el licenciado, es un recurso muy similar al otro, el recurso de revocación que estamos manejando, pero que su vertiente solo va a limitarse a aquellos elementos de la contribución, esto es al elemento del sujeto, objeto, base, tasa y tarifa, ya que no vamos a poder hacer mención de ninguna manera o agravio respecto a alguna causa de forma, por lo cual básicamente es similar, se presenta ante proporción tributario, se acompaña de pruebas que se considere que son las que van a acreditar o acreditan
que esta resolución fue emitida contraviniendo alguna disposición o que no cumple con las disposiciones legales. Y que pues básicamente, como les menciono, este se llama de fondo porque solamente va a versar sobre aquellas resoluciones que tengan como el elemento a recurrir el objeto, el sujeto, el base, tasa y tarifa. La que sigue, Dul, por favor. Y también el monto, ¿no, Arturo? Ah, claro, el monto es algo muy excepcional, tiene que superar. ¿Me puede regresar un momento, por favor, Dul? Una cuantía aproximadamente que sea mayor a los 6.400.000 pesos más o menos para que sea una vía idónea justamente el recurso de resolución exclusiva de fondos. Es un recurso que se resuelve de una manera más rápida porque lo que se promueve ahí solamente son ciertos elementos que establece el Código Fiscal. Y también podemos combatir la resolución en juicio de nulidad. Sí, claro, ¿no? En efecto, una vez que tenemos resolución al recurso exclusivo de fondo, también podemos irnos al siguiente medio de defensa, que es un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este juicio de revocación pues tiene una ficha de trámite completamente distinta a la del recurso de revocación. La podemos ver en el anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal para 2022 y es la ficha de trámite 251. La que sigue, por favor. En esta pues nos va a detallar qué información tengo que tener al momento de realizar este trámite. La que sigue, por favor. También qué requisitos debo cumplir, como ya lo mencionamos, pues es básicamente los mismos del 18 del Código Fiscal de la Federación, que son los mismos que el recurso de revocación normal. La que sigue, por favor. Bien, pues como ya lo mencioné, pues esta resolución versa únicamente sobre revisiones electrónicas, visitas domiciliarias o revisiones de gabinete. Esto es porque por lo que se va a versar únicamente van a ser aquellos elementos de la contribución en los cuales se haya liquidado o determinado una cantidad pues líquida. La que sigue, por favor. Exacto. Bien. Y pues procede aquí, igual, ¿no? Por el monto, procede por este tipo de elementos, ¿no? Así es, por favor. La que sigue, por favor. Sí, la que sigue, por favor. Aquí los elementos, ¿no, Arturo? Son los elementos. Aquí estamos viendo que son los mismos elementos: nombre, denominación, domicilio, correo electrónico y la resolución que vamos a recurrir. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Bien, en este caso nada vamos a recordar que también, ¿me regresas por favor? Que bueno, aquí también obviamente es un elemento de la procedencia del establecimiento cuando, como en el recurso de revocación por vía tradicional, existan constancias de que el probablemente se desiste, no existe la resolución impugnada, o cuando se impunen actos que tengan por objeto hacer efectivas fianzas otorgadas en garantía de obligaciones fiscales, algo que no corresponda a los elementos de la contribución. La que sigue, por favor. Aquí el artículo 122 y el 18 nos determinan los requisitos que todo escrito sentado ante la autoridad fiscal tiene que cumplir. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Son todos los elementos, ¿no? Y aquí pues hay una breve comparativa entre lo que tenemos entre un recurso de revocación ya tradicional y un recurso de revocación exclusiva de fondo. Y pues básicamente todos son los mismos, hasta únicamente es donde señalábamos o hacer señalamiento del origen o agravio especificado, que como ya lo mencioné, deriva de que pues se presentan hechos o omisiones revisados de los elementos de la contribución, la interpretación y aplicación de las normas respecto a las mismas elementos de la contribución, y pues efectos que contribuyen al cumplimiento total o parcial o extemporáneo de los requisitos formales de procedimiento que impactan o trascienden al fondo del recurso. Bueno, pues también cualquiera de los supuestos anteriores o son coincidentes, es decir, todo tiene que ir concatenado, es decir, todo lo que vamos a poner en el recurso de revocación exclusiva de fondo únicamente va a versar sobre los elementos de la contribución. Pues bien, la que sigue, por favor, Don. Pues vamos a agregar los mismos documentos, ¿no, Arturo? ¿Cómo acreditamos la personalidad, el acto impugnado? Técnicamente es lo mismo, nada más que lo que cambian son nuestros agravios y la pretensión, ¿no? Es lo que vamos a agregar. Y la velocidad con que nos van a resolver, ¿no? En efecto, es un recurso más rápido, en efecto. Sí, adelante. La que sigue, por favor. Pruebas, entramos al mismo esquema. Sí. Exacto. Las pruebas son las mismas, documentales públicas, privadas, o la prueba superveniente, que es la que conozcamos después de la presentación del recurso.
Sí, y la pregunta que todos nos hacen, ¿no? ¿Y cómo lo presento, no? ¿Cómo voy y lo presento, no, Arturo? Pues mira, aquí yo les voy a explicar básicamente cómo se va a presentar un recurso de revocación, ya que el recurso de revocación, pues es un recurso que deberá presentarse sí o sí por buzón tributario dentro de los 3 días siguientes, como ya lo mencionamos, cuando tengamos la notificación del acto a recurrir, excepto tratándose de aquellos que tengan que ver relacionados con actos del procedimiento administrativo de ejecución. Ese tiene un plazo legal de 10 días. La que sigue, por favor. Pero previo a esto, licenciado, tenemos una serie de notificaciones que hay que atender o tratar de mencionar rápidamente. Es decir, tuvimos que tener una notificación de actos administrativos que debieron llegar a través de buzón tributario. La notificación electrónica de estos documentos va a tener que ser conforme a las reglas de carácter general, es decir, tuvieron que mandarnos previo un aviso a los medios que se registraron al activar el buzón tributario. Y estas notificaciones electrónicas se tendrán por realizadas cuando se genere el acuse electrónico en el que conste la fecha y hora en que el contribuyente autenticó el documento que vamos a recurrir. La que sigue, por favor. Ahora bien, el cómputo de estas notificaciones es algo importante. ¿Por qué? Porque como ya les mencioné, previo a la realización de la notificación a buzón tributario, nos tiene que llegar un aviso electrónico, el cual es a los medios de contacto que se registraron al momento de que activamos el buzón tributario. Y ahí, pues bueno, pues vamos a poder generar el acuse de recibo y pues tener la notificación correspondiente. Estas notificaciones electrónicas también estarán disponibles en el portal de internet establecido por la autoridad fiscal, las cuales podrán imprimirse por el interesado y dicha impresión contendrá un sello que autentique ese documento. La que sigue, por favor. Bien, para la presentación del recurso de revocación en vía tradicional, pues existe una ficha de trámite que es la 192, la cual nos va a establecer ciertos parámetros que son los mismos que ya mencionamos, pero que les voy a comentar a continuación. La que sigue, por favor. Como bien, pues ya sabemos que va a ser a través del portal electrónico de la página del SAT. Hay que tener firma electrónica vigente para poder firmarlo. La que sigue, por favor. Es decir, vamos a tener que presentar los documentos como son el escrito y las pruebas que van a acompañar nuestro escrito de recurso de revocación. Aquí lo que vamos a hacerlo es a través del buzón tributario y la autoridad tiene un plazo máximo de 3 meses para resolver este recurso de revocación. La que sigue, por favor. Ahora bien, nosotros vamos a entrar a la página electrónica del SAT y en la opción de buzón tributario le vamos a dar clic. La que sigue, por favor. Ahí, como ya les comentamos, es necesario contar con el firma. Vamos a seleccionar la pestaña de trámites jurídica y ahí vamos a seleccionar la opción de interposición de recurso de revocación. En la casilla siguiente vamos a seleccionar la autoridad emisora del acto a recurrir y vamos a darle clic a las 3 casillas siguientes que corresponden a las pruebas que vamos a aportar. Es importante decirles que solo podemos aportar pruebas en formato PDF, aquellas que no pesen más de 2 megabytes. Esto es por razón de sistema únicamente. Pero bien, aquí mismo también vamos a seleccionar el escrito, el acto impugnado y la resolución. La que sigue, por favor. Una vez hecho lo anterior, tenemos que firmar con la firma electrónica y bueno, ahí podemos decir que vamos a generar un acuse de presentación de recurso de revocación. La que sigue, por favor. Pero si al momento de lo que les hemos venido platicando, nosotros tenemos que o deseamos anunciar pruebas para ofrecer pruebas posteriormente, pues vamos a regresar a la pestaña de trámites jurídica y vamos a seleccionar la opción de adjuntar pruebas o información. La que sigue, por favor. Ahí únicamente vamos a seleccionar la opción 2 y es el recurso de revocación en línea. La que sigue, por favor. Para básicamente dar o seleccionar que vamos a ofrecer pruebas adicionales o exhibirlas en su momento, o en el caso que corresponda, pues desistirnos del recurso a través de esa misma pestaña. Automáticamente nos va a pedir después de ello nuevamente la firma electrónica y nos va a generar una acuse por cada una de las pruebas que se ofrezcan, desahoguen o por el desistimiento del recurso de revocación, licenciado. Exacto. Y bueno, aquí nada más para mencionarles que el recurso de revocación es un medio de defensa que incluso establece la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 25. Esto es un acceso efectivo a la justicia y una tutela judicial, licenciado. Justamente este medio de defensa es el que nos abre la puerta para combatir actos o resoluciones de las autoridades fiscales, o en este caso administrativas, a través del recurso de revocación. Y pues estas tesis son las que
Son las veces que ocupamos a veces para defender que la autoridad a veces no nos quiere dar la resolución, no nos quiere admitir. Pues miren, les agradecemos muchísimo su presencia. Hemos estado tratando de responder las preguntas durante el camino. Espero que ya con esta plática los compañeros que nos solicitaban, oye Raúl, ¿cuándo lo aplico? ¿Qué otro medio de defensa tengo? Yo creo que esto les puede dar un panorama muy, muy claro de en qué momento lo puedo utilizar y que no nos quedamos en el sentido de que no hay medios de defensa. En materia fiscal hay muchísimos medios de defensa, hay muchas formas de aplicarlo, incluso se nos van los tiempos, hay otras figuras que la misma ley nos permite y las podemos recuperar. También, ¿qué hago si no tengo la firma? ¿Qué hago con mi devolución? ¿Sí? ¿Qué hago con todas estas situaciones? Ahora, pues los invitamos a que formen parte ahí de la comunidad de 100% Fiscal. Están en nuestro WhatsApp, pueden mandar mensajitos, pueden seguir recibiendo información ahí, invitaciones. Y a los que quieran, los invitamos como siempre. Pueden pedir una sesión personalizada en el cual, si tienen dudas, oye, yo tengo este tema, ¿cómo le hago para...? Pues les podemos dar una sesión gratuita, con mucho gusto, ya saben que estamos para eso, y también les podemos compartir en nuestro WhatsApp, en nuestras redes, les compartimos normatividad, libros, criterios de la autoridad y situaciones de ese tipo. Pues les agradecemos mucho su presencia, esperemos que hayamos logrado cumplir el objetivo de que nos preguntaban constantemente ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? ¿Qué otro medio de defensa tengo, no? Les comento que dentro de una semana, el material, como les digo, Olivia, pueden mandar un mensajito por aquí o en nuestras redes sociales, aquí están nuestros contactos. Aquí el material lo puedes bajar desde aquí, Olivia, lo vuelven a subir, niñas, para que lo baje ella el material, o nos mandas un correíto y te lo mandamos vía correo, porque nos comentaron que está un poco pesado, algunos de ustedes no pudieron bajar, mandan un correíto o un WhatsApp a la comunidad y le regresamos. Y los que quieran una constancia de la plática, manden un mensajito vía WhatsApp. Esa sí lo pedimos vía WhatsApp para que nos manden sus datos, porque son datos confidenciales, y ahí les regresamos su constancia, ¿sí? Ahí para el caso de la constancia sí les pedimos que sea bajo esa figura, para cuidar la privacidad de los datos de cada uno de ustedes, ¿sí? Vamos a dejar ese cachito para la privacidad, Mariana, Dulce. Y les comento que dentro de una semana vamos a platicarles de un tema muy interesante que nos han estado solicitando. Es el tema va a ser sobre, es que tenemos dos temas, ¿no, Liz? Tenemos, un primer tema va a ser la cancelación de multas por parte del SAT, ¿sí? Y el otro tema es el de auditoría profunda. Es que tenemos tormenta de auditoría profunda. Les vamos a dar una plática, también están invitados todos hoy hemos atendido, el día de hoy, 3 reuniones de auditoría profunda con el SAT, vía electrónica. Les vamos a platicar cómo va esto de los algoritmos y los invitamos a esa plática, y dentro de 15 días los invitamos al curso a nuestra plática, pues no son cursos, a nuestra plática de cómo cancelar multas fiscales, porque también están llegando cantidades de multas fiscales, ¿sí? Entonces, pues les agradecemos mucho su presencia y los invitamos a seguir formando parte de esta comunidad. Muchísimas gracias a todos. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Asuntos fiscales, soluciones fiscales.